Esta primera sección del Pentateuco consta de 5 libros, que es el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomios. El libro de Génesis tiene 50 capítulos, el libro de Éxodo tiene 40 capítulos, el libro de Levítico tiene 27 capítulos, el libro de Números tiene 36 capítulos y el libro de Deuteronomio tiene 34 capítulos. Estos 5 libros forman lo que se conoce como la primera parte de la Biblia, que es el Pentateuco. Estos 5 primeros libros son muy conocidos porque son los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como Pentateuco o libros de la ley. Según la tradición judía, el autor de los 5 libros es Moisés. Por esto también conocidos como los libros de Moisés. Entonces, estos primeros 5 libros que vamos a ir viendo poco a poco y detalladamente para simplificar su información, son conocidos como libros del Pentateuco, libros de la ley o también libros de Moisés. Y comenzamos con el primero. ¿Cuál es el primero que tenemos aquí? Claro que sí, exactamente. Es el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia y el primer libro de este apartado que hoy vamos a comenzar a simplificar. Génesis, el libro de Génesis. ¿Cuál es nuestro objetivo? Volver a recordarlo, simplificar toda la información de este libro. Vamos a ir viendo, hermanos, en este panorama general bíblico, los puntos más importantes, los puntos más destacables que debemos de resaltar y que es importante que también ustedes puedan ir haciendo su propio apunte. Por eso, hermanos, también es necesario, y yo sé que hay muchos de mis hermanos que sí lo están haciendo, que tienen su libreta, lápiz, pluma, colores incluso, allí en casa y que cuando se conectan los usan. Entonces es necesario que tengan ya su libreta, lápiz, pluma, el material que vayan a necesitar para guardar estas anotaciones, para guardar estos datos y que ustedes puedan darse cuenta de qué manera se simplifica la información de un libro de la Biblia. Vamos a mirar, hermanos, que de Génesis capítulo 1 al capítulo 6 nos vamos a encontrar con la época prediluviana. ¿Qué quiere decir esto? La época antes del diluvio. Del Génesis capítulo 1 al capítulo 6 nos encontramos con la época prediluviana. El primer punto, hermanos, la creación. Y también aquí es importante destacar la creación del hombre o del ser viviente que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 26 al versículo 27. Segundo punto, Adán y Eva en el huerto del Edén. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 2, del versículo 16 al versículo 17. También vamos a encontrar en un tercer punto, en este lapso de capítulos del 1 al 6, el tercer punto que es el primer pecado y sus consecuencias o su consecuencia, el primer pecado y consecuencias de este primer pecado. Lo encontramos en Génesis 3. En Génesis 3 vamos a encontrar la narración del primer pecado en la tierra, sus consecuencias, pero también vamos a encontrar la primera promesa de salvación, la primera promesa de un Salvador, lo que también se conoce como el protoevangelio. Protoevangelio. Proto, que viene de la palabra protis, que quiere decir primero, y evangelio, como el primer anuncio del evangelio, que lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Es importante tener estos datos, hermanos, muy memorizados, claro que sí, qué mejor, ¿verdad? Memorizados. En Génesis 3:15 encontramos el anuncio, el primer anuncio del evangelio, que se conoce como el protoevangelio, que es la primera promesa de un Salvador. Ciertamente el hombre pecó, el hombre falló, el hombre transgredió la ley y inmediatamente el Dios Todopoderoso envía la promesa de salvación en Génesis 3:15.
Cuarto punto, hermanos, vamos a mirar también la historia de Caín y Abel. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 4. En Génesis capítulo 4 encontramos la historia muy famosa de Caín y Abel, los primeros hermanos registrados en la Biblia, y sabemos cómo termina esa historia, ¿verdad? Lamentablemente con un asesinato de un hermano a su otro hermano. Caín mata a Abel por envidia, por coraje, porque dejó que el pecado se enseñoreara de él. Lo miramos en Génesis 4. Pasamos al siguiente punto. Las generaciones de Adán la encontramos en Génesis capítulo 5 y encontramos ahí también la genealogía de Set. Set, a través de su familia, se desarrolla la historia, hermanos. Es importante entonces estudiar acerca de Set, porque a través de Set y su familia se desarrolla la historia con personajes que encontramos en estos versos, en estos capítulos del Génesis, que es Enoc, Noé y también Matusalén. Pasamos al siguiente punto, Noé y el arca. Lo encontramos en Génesis capítulo 6. Si se da cuenta cómo vamos avanzando desde Génesis capítulo 1, que está acá, y ya hemos llegado hasta Génesis capítulo 6. Sabemos que desde Génesis 1 hasta el Génesis 6 hay varios versículos. Está la narrativa bíblica, que es importante leerla. Pero con este apunte, con este trabajo, vamos a poder simplificar esta información. En Génesis capítulo 6 nos encontramos con la historia de Noé y la historia de el arca, con puntos específicos como la maldad, que la encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 5, y del versículo 10 al versículo 12. También encontramos que Noé fue agradable a Dios. Lo encontramos en Génesis capítulo 6, verso 8. También aquí en este punto encontramos la construcción del arca. Génesis capítulo 6, a partir del versículo 14. Y ahora vamos a mirar la genealogía de Adán, según o ya después de haber mirado Génesis capítulo 5. Aquí lo tenemos. Tenemos aquí a Adán, hermanos, que sabemos que su compañera se llamó Eva. Y de Adán y Eva, lo que la Biblia nos marca es que tiene primero dos hijos, uno llamado Caín y otro llamado Abel. Este hijo llamado Abel lamentablemente es asesinado por Caín a causa del pecado que se enseñoreó de él y el pecado que había entrado por causa del primer hombre. Entonces encontramos que Abel es asesinado por Caín, por lo cual no hay genealogía de él. Encontramos que Caín sí tiene descendencia, lo cual fue Enoc, Irad, Mehujael, Metusael, Lamec. Esto lo pueden ver, hermanos, en Génesis 4, verso 23. Y del otro lado, hermanos, viene un tercer hijo, podríamos llamarlo así, aunque estos son los hijos que nos marca la Biblia de Adán y Eva. Viene un tercer hijo que es aquel que sustituye a Abel, y este se llama Set. Del lado de Caín encontramos el linaje injusto. Génesis 4, véase ahí. Encontramos un linaje injusto. Y del lado de Set encontramos un linaje justo, que es el sustituto de Abel, un linaje justo. Esto pueden verlo en Génesis capítulo 5. Y la descendencia de Set es Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc. Este personaje es importante mirarlo porque la Biblia nos dice que Enoc fue un hombre justo que caminó con Dios. De Enoc sigue Matusalén, Lamec, y de ellos viene Noé, que lo vemos en Génesis capítulo 6. Miramos su historia de Noé, que Noé también fue justo, agradable a Dios y caminó con Dios. Noé tiene 3 hijos, los cuales sabemos cómo se llaman, Sem, Cam y Jafet. Y de Cam, pues tenemos su linaje también. Y miramos según Génesis capítulo 10 que es un linaje injusto, que posteriormente vienen a ser enemigos de Israel. De Jafet queda la flechita hacia abajo. Y de Sem hay genealogía
que revisar, hermanos, porque esto lo vemos en Génesis capítulo 11, que sigue la genealogía de este linaje justo que estamos viendo que viene desde Set. De Sem viene Arfaxad, de Arfaxad viene Sala, de Sala viene Eber, de Eber viene Peleg, de Peleg viene Reu, de Reu viene Serug, de Serug viene Nacor, de Nacor viene Taré, y de Taré, ¿quién viene? Viene Abraham. Y esto lo vamos a ver más adelantito en Génesis, capítulo 11 al final, pero mucho mejor miramos historia de Abraham en Génesis capítulo 12. ¿Y por qué es importante ver esto, hermanos? Porque ahora, si nosotros seguimos con la genealogía, o si seguimos estudiando, si seguimos haciendo este mismo ejercicio de llevar la genealogía desde Adán, vamos a llegar hasta Abraham. Y de hecho, el Evangelio según Mateo capítulo 1 nos dice que de Adán hasta Abraham son 14 generaciones. Y luego nos dice que desde Abraham hasta David son otras 14 generaciones. Y de David hasta la deportación de Babilonia son otras 14 generaciones. En el Evangelio según Mateo vamos a seguir mirando esta genealogía. Lo podemos leer incluso después, ustedes ahí con calma en casa, lo que dice el Evangelio según Mateo. Pero cuando miramos a Abraham, hermanos, si nosotros seguimos con este ejercicio, vamos a poder llegar que Abraham es el padre de la familia de Israel, de toda la familia de Israel. Sabemos que de la familia de Israel salen 12 hijos. Los hijos de Israel son 12, que son conocidos como las 12 tribus de Israel. Y de uno de estos hijos, de la genealogía de uno de estos hijos, que es de la genealogía o del linaje de Judá, es donde viene el rey David. Y es ahí donde vamos a poder encontrarlo en el Evangelio según Mateo capítulo 1, porque de David, de la generación de Judá, que es el rey David, y de la genealogía de David, viene nuestro Salvador, hermanos, nuestro Señor Jesús. Entonces miramos que es importante, hermanos, no saltarnos este tema, porque de cierta manera cuando llegamos a Génesis capítulo 5 y como comenzamos a ver que Adán engendró a Tal, y Set engendró a Enós, y Enós engendró a Canaán, y nos empieza a dar esos detalles. Puede ser, espero que sea mi suposición y no sea cierto, puede ser que muchos de nosotros saltemos esa parte, como que no nos interesa esa parte. ¿Por qué? Porque son como la narrativa de que quién engendró a quién y quién engendró a quién. Esto es muy importante, hermanos. Génesis capítulo 5 es muy importante porque lo podemos ver en Mateo capítulo 1. ¿Y por qué es tan importante para nosotros, hermanos? Porque vamos a ver cómo desde Adán, el primer hombre, de una genealogía o de un linaje justo de Set y de Sem, hijo de Noé, viene nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que viene del linaje de la tribu de Judá, hijo de Israel, hijo de Abraham. La promesa, hermanos, la promesa que habíamos visto desde Génesis capítulo 3, verso 15, esta promesa se cumple con nuestro Señor Jesús. Pasamos al siguiente punto, hermanos. Terminamos con la época prediluviana, la época antes del diluvio. Ahora pasamos a esta siguiente época, que es la época del diluvio, que lo encontramos de Génesis capítulo 6 al capítulo 9. El primer punto de esta época del diluvio comienza con el diluvio, hermanos, en Génesis capítulo 7, versículo 6. Enseguida vamos a mirar el siguiente punto, que las aguas se retiran, en Génesis capítulo 8. Y acá hay unos puntos específicos que debemos de resaltar en este capítulo 8. En su capítulo 8 de Génesis, verso 4, vamos a encontrar que el arca reposa sobre el monte Ararat. En Génesis capítulo 8, versículo 13, vamos a encontrar que las aguas se retiran completamente. Y de hecho, en este pasaje encontramos
los días exactos que duró el diluvio, que cesó el diluvio, que duró que las aguas bajaran para que el arca pudiera reposar completamente. Y vamos a poder también ver en este pasaje en qué momento el Señor le dice a Noé que salga, ¿no? Y es donde abre las puertas del arca. Y en Génesis capítulo 8, verso 20, después de que sale del arca, Noé, junto con su familia, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, vamos a encontrar en Génesis 8:20 el primer altar que lo levanta Noé. Un altar para Dios. Vamos a encontrar en Génesis 8:22 las estaciones del año y cómo la tierra es modificada a causa del diluvio. La tierra fue modificada a causa del diluvio, hermanos. La tierra antes del diluvio era muy diferente. Después del diluvio, la tierra fue modificada. ¿Ok? Y esto lo encontramos en este versículo. Capítulo 8, del versículo 22. Pasamos al siguiente punto. El pacto de Dios con Noé y los mandamientos que Dios le da a Noé. Por eso le puse pacto con Noé y mandamientos. Lo encontramos en Génesis capítulo 9. En Génesis capítulo 9, versículo 4, vamos a encontrar la prohibición sobre comer sangre. Porque hasta este punto de la historia bíblica, el Señor, nuestro Dios, da autorización al hombre a que pueda comer carne, hermanos. No sé quién sabía este dato. A partir de Génesis capítulo 9, nuestro Dios da la autorización de que el hombre pueda comer carne. Antes no se comía carne, se comía hierbas. Después del diluvio, después de que Dios hace cesar las aguas, de que Dios hace que el arca caiga en tierra firme, después de que Dios hace que Noé y su familia salgan, después de que Noé eleva a Dios una ofrenda y levanta un altar para Dios, ahora Dios le da mandamientos y también aquí dentro de estos mandamientos Dios le da un regalo a la humanidad, hermanos. Yo lo veo así de esta manera. Dios le da un regalo a la humanidad, que es comer carne animal. Porque el comer carne animal, hermanos, antes no era permitido, antes del diluvio. Después es permitido ya por nuestro Dios y yo lo veo como un regalo de nuestro Dios, hermanos. Un regalo. Pero al comer carne animal, Dios da un mandamiento específico y le dice a Noé, está bien, vas a poder comer la carne animal, pero solamente va a haber una prohibición y la prohibición va a ser sobre la sangre del animal. La sangre no se podrá comer. Hasta la fecha, hermanos, nosotros no podemos comer sangre animal, pero eso lo vemos posteriormente. También vamos a encontrar ley sobre el asesinato en Génesis capítulo 9, verso 6. También vamos a encontrar el mandamiento de fructificar la tierra, Génesis capítulo 9, verso 7. Con este mandamiento de fructificar la tierra, hermanos, viene lo que se conoce como el reinicio de la humanidad. ¿Se acuerdan ustedes a quién Dios le había dado este mismo mandamiento de fructificar y henchid la tierra? Así es, Adán y Eva fueron los primeros hombres que recibieron este mandamiento. Y ahora los segundos seres vivientes, seres humanos, que es Noé junto con su esposa, reciben el mismo mandamiento. En Génesis 9:7, fructificad y henchid la tierra. Esto quiere decir que aquí vemos el reinicio, hermanos, el reinicio de la humanidad, el reinicio de todo. Estamos viendo el reinicio desde la tierra, porque la tierra hasta fue modificada con agua, y también el reinicio de la humanidad por estos hombres, Noé y su esposa, que Noé fue justo delante de los ojos de Dios. Y también en Génesis capítulo 9, verso 12 vamos a encontrar la señal de pacto. ¿Cuál es esta señal de pacto? ¿La recuerdan? Esta señal de pacto, hermanos, es lo que vemos como el arco iris. Bueno, ahí esto lo tendré que hacer de colores, pero para avanzar más rápido, esto es un arco iris. Y esta fue la señal de pacto, la señal que Dios puso como pacto
con Noé, de que cada vez que Dios mirase este arco, Dios había prometido, o Dios prometió, nunca más destruir la tierra con agua. Y aquí miramos esta señal de pacto que Dios tiene hacia con Noé. Génesis 9:12. Pasamos al siguiente punto, a la siguiente época, que es de Génesis capítulo 10 al capítulo 11, que se conoce como la dispersión de las naciones o la dispersión de las gentes, ¿sale? La dispersión de las naciones. Los descendientes de Noé los encontramos en Génesis capítulo 10, que son Sem, Cam y Jafet. De ellos se pobló la tierra. Pero ya vimos la línea de Sem, ¿verdad? Ya vimos la línea de Sem. A ver, aquí está. Ya vimos la línea de Sem. Para que la recuerden nada más. Aquí está. Este fue un linaje justo. Pero también miramos este otro hijo de Noé, que fue Cam, que incluso fue maldecido por su padre a causa de su pecado, que fue mirar la desnudez de su padre. Y entonces de este hijo de Noé, Cam, viene un hombre llamado Nimrod. Lo encontramos en Génesis. En Génesis encontramos acerca de este hombre Nimrod, un vigoroso cazador que se levantó en contra del Señor y que fue el primer líder mundial, de un linaje injusto, de un linaje en contra de Dios, que se rebeló, que se levantó en contra de Dios y que también es el fundador de Babel, de la ciudad de Babel, la primera ciudad, hermanos. Una ciudad fortificada, una ciudad donde moraba el pecado, Babel. Y de ahí viene Babilonia. Pero a este hombre, un vigoroso cazador, llamado Nimrod, fundador de Babel, y también el líder de la Torre de Babel, lo encontramos en Génesis capítulo 10, del verso 8 al verso 10. El siguiente punto, por obvias razones, entramos a la Torre de Babel, que la encontramos en Génesis capítulo 11. Después de mirar acerca de Nimrod, podemos pasar al siguiente punto en esta época de la dispersión de las naciones, que es la Torre de Babel, Génesis 11. Encontramos que se situaron en la llanura de Sinar, Génesis 11:2. Encontramos también la construcción de la Torre de Babel, Génesis capítulo 11, del verso 3 al verso 5, donde dice que el pueblo se hizo uno. El pueblo se hizo uno para juntar ladrillos y hacer una torre que llegase hasta el cielo. ¿Por qué? Porque querían levantarse en contra de Dios. El pueblo se hizo uno para estar en contra de Dios, hermanos. Por eso el Señor envía una confusión de lenguas. Lo estamos viendo aquí, en el siguiente punto. Por eso el Señor envía una confusión de lenguas. Es decir, de idiomas. La repartición de los idiomas. Hasta este punto de la historia, todos hablaban un mismo idioma, un mismo lenguaje, en una sola lengua. Y como hablaban en una sola lengua, y por la comunicación, el pueblo se hizo uno para levantarse en contra del Señor. Y al ver esto, nuestro Dios Todopoderoso desde los cielos hizo descender confusión a todos los que estaban en esa ciudad, donde conocemos como la repartición de lenguas, la repartición de diferentes idiomas. Y por lo tanto, o por consiguiente, la gente fue forzada a detener la obra de la Torre de Babel. Ya no pudieron, ya no se entendieron,
y la gente fue forzada a dispersarse por toda la tierra. ¿Cómo sucedió esto? Pues cuando empezaron a escuchar que por allá se entendían y se empezaron a juntar los grupitos donde se entendían entre ellos, porque hubo una confusión, empezaron a hablar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. Esto causó confusión. La torre de Babel es la torre de confusión, la confusión de lenguas. Y de ahí se empezaron a juntar en pequeños grupos según se iban entendiendo en su misma lengua, y la gente fue forzada, por consiguiente, como ya no se entendían, pues a parar esa obra, a detener esa obra, la obra de la Torre de Babel, y fueron forzados también a dispersarse por toda la tierra. ¿Sale? Y en el siguiente punto, en Génesis 11, del versículo 10 al versículo 27, vamos a encontrar las generaciones desde Sem hasta Lot. Vamos a mirar antes de Lot, Abraham, claro, o en ese momento se llama Abram, sin H. Desde Génesis 11, del verso 10 al verso 27, vamos a encontrar la genealogía, la generación desde Sem, hijo de Noé, hasta Abraham en ese momento, y Lot. ¿Sale? Entonces, la generación es desde Sem hasta Lot. Pasamos al cuarto punto, hermanos. Después de este tercer punto que habíamos visto, de la dispersión de todas las naciones, o dispersión de las gentes, dispersión de las naciones, ahora vamos a encontrar este último punto en el libro de Génesis, que es acerca de los patriarcas. Los patriarcas, los padres del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Desde el llamado de Abraham en Ur de los Caldeos, lo encontramos en Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante, hasta José, hermanos. José es el último patriarca. A ver, vamos a mirar cuáles son estos patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿Sale? Son 4. Abraham, Isaac, Jacob y José. Entonces, el primer patriarca es Abraham, que es llamado en Ur de los Caldeos, y el último patriarca es José, que es hasta la entrada a Egipto. Y bueno, aquí vemos unas fechas aproximadas, miren, del año 1921 al 1706 antes de Cristo, obviamente. Aquí esta fecha va en descendente, ¿verdad? De 1900 a 1700, porque de esa manera era como era contada la historia de la humanidad antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Después de la venida de nuestro Señor Jesucristo ya fue un conteo ascendente de 1700, 1800, 1900, pero antes era descendente. 1900, 1800, 1700. Son fechas aproximadas estas. Aproximadas. Y esta época de los patriarcas que viene en el libro de Génesis lo encontramos desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. Hasta el capítulo 50. Y ahora lo hemos dividido en 4 partes, hermanos. Vimos desde la época prediluviana, vimos también la época del diluvio, vimos la dispersión de las naciones y ahora vemos la época de los patriarcas. Pero recuerdan que anteriormente lo habíamos hecho solo en 2 partes, miren. Del capítulo 1, la creación, hasta el capítulo 11, que es donde encontramos lo de la confusión de lenguas, las primeras civilizaciones. Vemos que es el principio de todo lo creado. Los cielos, la tierra, los seres humanos, el principio del pecado, el protoevangelio, el principio de las lenguas o idiomas y el principio también de las primeras civilizaciones. Y la siguiente parte del Génesis, que es del capítulo 12 al capítulo 50, que es la época de los patriarcas, es el principio de una nación escogida, Israel.
Israel. Por eso este libro se llama Génesis, que significa principio. La primera parte del libro, del 1 al 11, nos habla del principio de todo lo creado, y la segunda parte del libro, del capítulo 2 al 50, nos habla del principio de una nación escogida llamada Israel, con sus 4 patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. Y aquí las citas bíblicas. Abraham lo encontramos en el capítulo 12, Isaac en el capítulo 21, Jacob en el capítulo 25, verso 19, y José en el capítulo 35, verso 24, obviamente todos ellos del libro de Génesis. Continuamos por acá abajito. Aquí miramos en este mapa encontramos lo que es desde el llamado de Abraham en Ur de los Caldeos, y esto lo vemos por acá. Voy a cambiar de color. En este mapa nos está hablando o nos está mostrando desde la salida de Abraham de Ur de los Caldeos, toda su trayectoria, desde el llamado en Ur hasta José, fíjense. Entonces aquí vemos el trayecto de los patriarcas de esta nación. En Ur, Babilonia, aquí pasaron por el río Éufrates, llegaron hasta Harán, de Harán a Aram, de Aram a Hebrón, Siquem, Gaza, Berseba, Hebrón, y llegaron hasta Egipto. ¿Cómo es que llegan hasta Egipto? Pues con José. Aquí miramos desde Abraham, desde Ur de los Caldeos, que llegamos hasta Egipto, capítulo 50 del Génesis, con el patriarca José. Ok, aquí ahora vamos a mirar más a detalle información de estos patriarcas. El primero de ellos, Abraham, lo encontramos en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3 y versículo 7. Promesas a Abraham, vamos a encontrar las promesas a Abraham, como la promesa de una nación, la promesa de ¿qué más? De la tierra y de la promesa de su simiente. El reflejo de la promesa a Abraham, bueno, aquí hay versículos en el Nuevo Testamento que ustedes los pueden checar. La circuncisión como señal de pacto con Abraham en Génesis 17:10. ¿Cómo vemos un Dios de pactos, no, hermanos? Un Dios que hace pactos con su pueblo, con sus elegidos, con sus escogidos. Estábamos mirando el pacto que Dios hizo con Noé, y ahora estamos mirando el pacto con Abraham, que es la circuncisión. Génesis 17:10. Pasamos al siguiente patriarca. Este es Isaac. El cumplimiento de la promesa que le fue dada a Abraham, su padre. Isaac es el cumplimiento de esta promesa. Lo encontramos en Génesis capítulo 21 del versículo 1 al 3. La prueba de Abraham encontramos en Génesis 22 del 12 al 13. ¿Cuál es la prueba de Abraham? El dar a su hijo, a su unigénito hijo, como ofrenda. ¿Recuerdan esa historia, no? El sacrificio de Isaac, que fue interrumpido, o que Dios probó a Abraham, probó su obediencia. Y al mirar ese acto de obediencia, Dios provee de un cordero, de un carnero, y el que es sacrificado por lugar o en el lugar de Isaac, el hijo de la promesa, el unigénito hijo de Abraham, es sacrificado un carnero. Este es la prueba de Abraham. Lo encontramos en Génesis 22 del verso 12 al verso 13. Muy bien, aquí hay una figura de la iglesia, el Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos al Nuevo Testamento. ¿Sale? Y nos dice que aquí, en el capítulo 24 del libro de Génesis, hay una figura de Jesucristo. Recuerden que cuando en las semanas pasadas que hemos transmitido esto de introducción al estudio bíblico, he resaltado mucho que en todo nuestro estudio bíblico nosotros tenemos que buscar a Jesucristo en todas las escrituras, porque Jesucristo está desde Génesis 1 hasta el último libro de la Biblia, ¿verdad? Entonces también es importante resaltar estos aspectos, que en Génesis capítulo 24 encontramos una figura de Jesucristo. Pasamos al siguiente patriarca, Jacob. Vamos a mirar el nacimiento de Jacob
en Génesis capítulo 25, del verso 25 al verso 26. Vamos a mirar a Esaú Edom, comida roja, menospreció de primogenitura. Esaú menospreció la primogenitura. Lo miramos esto en Génesis capítulo 25, verso 30. Y Jacob como el suplantador o el engañador, aquel que se llevó la primogenitura de su padre Jacob. Génesis 27, del verso 22 al verso 24, encontramos esta historia de Jacob. Pasamos al último patriarca, que es hijo de Jacob, José, último patriarca de Génesis. Vamos a mirar los 12 hijos de Jacob, hermanos, en Génesis capítulo 35, del versículo 22 al versículo 26. José es vendido como esclavo, José es vendido como esclavo en Egipto. Lo miramos en Génesis 37, verso 27. La familia de Jacob, 70 entran a Egipto, se mudan a Egipto. Lo encontramos en Génesis 46, verso 27. Siguiente punto. Jacob bendice a los hijos de José, a Manasés y Efraín, y sobre Efraín recae la promesa. Génesis capítulo 48, del verso 13 al versículo 15. Y ahora vamos a mirar también en este libro de Génesis, pero en su capítulo 50, que es el último capítulo de este libro. Termina este libro del Génesis con la muerte de José. Génesis 50, verso 26. En Génesis 49, verso 3, vamos a ver la definición de primogénito. Importante resaltar. Ok. Y por último pasamos a Cristo en el libro de Génesis. Acuérdense que esto es importante, hermanos. Mirar siempre a Cristo en el libro de Génesis. Así que esto lo voy a subrayar de rojo. Cristo en el libro de Génesis. ¿Dónde encontramos a Cristo en el libro de Génesis? Bueno, hermanos, lo encontramos desde la primera palabra de la Biblia. Desde el primer versículo de la Biblia encontramos a Génesis. Pero aquí nos está diciendo que la primera aparición de Cristo en el libro de Génesis está en Génesis 3:15, en el protoevangelio, como ya se los he comentado. Se prefigura una de las más hermosas, sencillas y claras manifestaciones de que Cristo vendría y se manifestaría al mundo para morir en la cruz del Calvario. La simiente de la mujer sería mordida en el tobillo, mientras que la serpiente sería aplastada su cabeza en la crucifixión. La simiente de la mujer ciertamente fue herido o mordido en el tobillo. Esto quiere decir el sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero por esta muerte de Cristo en la cruz, iba a aplastar la cabeza de la serpiente en la crucifixión. El protoevangelio. El segundo punto. Y así como la muerte llegó a través de Adán, la muerte llegó a través de un hombre, la venida de Cristo, el segundo Adán, trajo vida a la humanidad. Romanos 5, del 12 al 21. El apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 5, verso 12 al 21 nos habla del primer Adán y del postrer Adán, del primer Adán y el segundo Adán, que el segundo Adán iba a traer ahora vida a la humanidad. Si por el primero entró la muerte, por el segundo entraría la vida. Esto por la muerte, su sacrificio en la cruz y con su resurrección. Tercer punto de Cristo en el libro de Génesis, en la provisión del Cordero para la redención, hermanos, lo que les había contado o comentado hace un momento, en la prueba de Abraham que entregase a su unigénito hijo, a quien más amaba, a Isaac, el hijo de la promesa. Bueno, aquí miramos en esta historia, en Génesis 22, del 6 al 8, cómo Dios proveyó un cordero sustituto para Isaac. Amén. Y cuarto punto,
Cristo es nuestra arca de salvación de la ira de Dios. Esto en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 nos habla acerca de Noé y el arca, ¿verdad? Noé y el arca. El arca que fue el medio para la salvación. En ese tiempo, a Noé junto con su familia. Hoy en día, Cristo es nuestra arca de salvación para ser librados, para ser salvados de la ira de Dios, hermanos. Estos son 4 puntos, hermanos. 4 puntos de Cristo en el libro de Génesis, pero hay muchísimos más. Si pudiésemos seguir indagando, investigando, incluso si nos llevaríamos más tiempo aquí en la transmisión, hermanos, porque hay muchísimos más paralelismos, por ejemplo, en la vida de Isaac, en la vida de José, con nuestro Señor Jesucristo. Así que Cristo lo miramos en el libro de Génesis. Pero para eso es necesario estudiar con detenimiento y pidiendo la ayuda y dirección del Espíritu Santo para que Él sea el que nos ayude y nos guíe a mirar a Cristo en el Pentateuco. Nos vemos en la siguiente transmisión. Deseo que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo sea en todos ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la siguiente transmisión de Introducción al Estudio Bíblico, cómo estudiar la Biblia. Bendiciones, hermanos.